Bendiciones nuevamente, disculpen la interrupción, se nos desconectó la señal, se nos cayó la señal, ahora sí vamos a escuchar la palabra, vamos a estar atentos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, verso del 1 al 8. Mientras buscan los hermanos, doy un saludo a mis hermanos que están conectados a todos, además a los hermanos que de pronto me puedan estar escuchando de otras redes. Compartiendo palabra, hermanos, y motivando al resto que también compartan palabra para que podamos ser instruidos, ministrados todos. Amén. Segundo de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 8. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar, hermano. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, seguimos ante tu presencia, adorándote y alabándote. En este momento te exaltamos a través de la disposición de corazón. Nos acercamos mansos, humildes, enseñables y sencillos para escuchar tu palabra. Queremos escuchar palabra tuya, ser instruidos, ser edificados, ser santificados, ser nutridos con la palabra de verdad. Tómame como un instrumento para bendición de otros. Usa a otros como instrumento para bendición de otros, Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vuelta, hermanos, vamos a estudiar la palabra. Aleluya. Hermanito, vamos a estudiar la palabra. Aleluya. Veamos primero el contexto, hermanos. El contexto del libro de Timoteo. Esta carta es una carta pastoral escrita por el apóstol Pablo a Timoteo en sus últimos momentos. Las dos cartas que escribió Pablo a Timoteo son cartas pastorales, cartas de formación a un líder, a un consiervo, a un discípulo para que tome la batuta, tome el seguimiento de la obra. Y había cierto sentido de urgencia en Pablo a la formación de Timoteo, porque Pablo, como todo siervo de Dios, además de amar a su consiervo, amaba la obra y estaba, se puede decir, preocupado por quien iba a seguir o a secuenciar la obra que él había empezado. Esto es muy importante en todo siervo de Dios, como dice la Escritura, que el hombre de Dios, el siervo de Dios, cuida del estado de los negocios de su padre. Y en estos momentos que Pablo está pronto a ser sacrificado por la causa del Señor. Como todos sabemos, Pablo murió decapitado por orden de Nerón. Justo esto pasó en el tiempo de cuando Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Hubo una gran persecución, si no me equivoco, fue la primera gran persecución imperial a los cristianos. Y Pablo fue cogido preso y fue decapitado. Pero Pablo no se fue tranquilo sino dejar un discípulo que pueda seguir la palabra. Este era el sentido de urgencia que tenía Pablo, de dejar a alguien digno, alguien preparado, alguien dispuesto sobre todo a predicar la palabra. ¿Por qué traigo a colación esta intención del Espíritu? Habíamos hablado anteriormente que cuando uno predica la palabra tiene que predicar la intención de Dios, la necesidad de Dios, el propósito de Dios. Así como Pablo veía una urgencia pronto a su partida de dejar a alguien que pueda predicar su palabra adecuadamente, que esté dispuesto, la urgencia que el Espíritu Santo nos enseña hoy es que Cristo viene pronto y viene ya. Acá ya no parte alguien, acá viene alguien que es el que viene a pedir cuenta de todo. Y al Señor Jesucristo le urge que haya siervos, que haya hombres y mujeres de Dios que prediquen su palabra, que santifica a la iglesia y que prediquen palabra de salvación para que muchos, bastantes, dice la palabra que dio su vida por todos,
podamos aceptar a Jesucristo, llegar a sus pies, a su conocimiento, proceder al arrepentimiento y creamos en Jesucristo como Hijo de Dios para obtener la vida eterna y ser libres de la condenación del mundo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación en su reino. Pablo sabía de antemano por el Espíritu que esta época, que este tiempo que estamos viviendo iba a llegar. Por eso termina al final diciendo a los que aman su venida. Y esto me parece escuchar en el Espíritu, cuando el Espíritu le revela a Juan y dice, el Espíritu y la esposa digan, ven. Porque la iglesia tiene que estar esperando la venida de Cristo, pero tiene que estar esperando, anunciando el nombre de Cristo, porque Cristo va a juzgar a los que anunciaron y a los que escucharon. Aleluya. Por eso Pablo urgentemente decía, te encarezco, hazlo. El Espíritu dice a la iglesia hoy en día, te encarezco, hazlo porque vengo pronto, vengo ya y quiero ver el fruto de mi aflicción. Aleluya. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra. Ahora, dice que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Primero, hermano, dice la Escritura, en cierto pasaje cuando Cristo fue fuerte con cierta gente por la palabra, no fuerte, fue firme, es la palabra adecuada, y la gente se le desertó. Y le dijo a los discípulos, le dijeron, Señor, tu palabra es fuerte, es dura. Y Jesús les dijo directamente, si quieres, iros vosotros también. Pero ellos dijeron sabiamente, no, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Lo único que salva, hermanos, lo único que convence de justicia, de juicio y de pecado, lo único que puede dar respuesta a la inquietud, a las interrogantes que la gente necesita escuchar hoy en día, es la palabra de Dios. Intemos con la palabra, enseñemos la palabra, prediquemos la palabra, hermanos. Amén. Y la palabra es Cristo crucificado, Cristo glorificado, Cristo viniendo ya por un pueblo, por una iglesia santa, sin mancha y sin máculas. Amén. Aleluya. Que intes a tiempo y fuera de tiempo. Mis hermanos, posiblemente, y puede ser así, muchos diremos, muchos dirán, hermano, lo que pasa es que yo soy nuevo, muchos se están convirtiendo recién y aún a estos Dios les dice que prediquen la palabra. Y de pronto encontramos dificultad para exponer la palabra. Te digo 3 principios básicos que son muy importantes que por fe la recibas para que por fe puedas predicar y ser un siervo de Dios, un instrumento útil en su mano. Primero dice la Escritura que cuando te pongan ante príncipes o ante gente, no te preocupes qué es lo que tienes que hablar porque el Espíritu Santo pondrá palabra en tu boca y en tu corazón. Segundo, dice la palabra que prediquemos con el testimonio. Hermanos, la mejor manera de predicar la efectividad de la palabra es mostrando que yo soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Y una de las cosas que tenemos que mostrar en estos tiempos es fe, seguridad, confianza de que si Dios está por nosotros, nada es contra nosotros. Que querrán 1000 a nuestro lado, 10.000 a nuestra diestra, más a nosotros no llegará. Y que si llegase a acontecer algo, tenemos la fe y la confianza suficiente de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Tercero, hermanos, pidamos a Dios. Dice la Escritura que si alguien tiene falta de sabiduría, pida a Dios que la da abundantemente y sin reproche. Yo les comparto un testimonio breve, ya, tal vez algunos lo han escuchado por redes, por los hermanos de acá. El otro día hablaba con un hermano que le aconsejaba que lea la palabra, que estudie la palabra para que predique la palabra porque siente, tiene un llamado y se lo puedo confirmar en el Espíritu. Y le decía, tienes que leer la Biblia para que enseñes Biblia. Y él me decía, pero es que no tengo el hábito lector. Yo también hubo un tiempo que no tenía el hábito lector, hermano, se lo confieso. Era un cristiano que buscaba a Dios de buen testimonio, pero no me gustaba leer, ni la Biblia ni nada. Yo cuando leía alguna cuestión eran caricaturas. Parecía un parvulario leyendo caricaturas, viendo caricaturas. Hasta que me di cuenta de la necesidad y de la verdad, que si yo te quería predicar la palabra, tenía que usar bien la palabra de verdad como obrero que no tiene que avergonzarse, como dice la Escritura mismo. Y comencé a pedir a Dios, Señor, dame el hábito lector, Señor, dame el hábito de lector. Cuando me di cuenta, hermanos, Dios puso el hábito lector, puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero viene lo que dice David,
Esto he demandado, esto buscaré. Pida al Señor que le dé hábito lector, pero comience a abrir la Biblia y Dios va a fomentar usted el hábito lector para que pueda aprender palabra y predicar palabra de Dios. Aleluya. A tiempo y fuera de tiempo, hermanos, no es tiempo de pasar el tiempo. Tenemos que aplicar la palabra ya. Estamos en tiempo de guerra espiritual. Esto me recuerda otra anécdota. Cuando yo fui al cuartel hace muchos años, creo que lo conté también en otra predicación, había conflicto con los vecinos, los hermanos de otro país. Y el grupo que entró, la generación de conflicto de ese tiempo, dejaron de enseñar la instrucción formal y le comenzaron a enseñar el uso del arma. Hermano, comienza a leer la palabra, a estudiar la palabra, porque es tiempo de pelear la buena batalla de la fe, hermanos. Amén. Abre la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia y predica la palabra. Dice también, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende y exhorta. La palabra es completa. Dice la Biblia que Él vino a convencer de juicio, de justicia y de pecado. Redarguye, ¿cómo redarguyes tú? Diciendo las cosas como son. No ocultes, no pongas pomadas en una herida. A una herida se le pone mertiolate, se le pone alcohol, se le pone limón, después se le pone la pomada. En otras palabras, hermanos, declara el pecado de la humanidad para que la humanidad sea consciente de su pecado, que ha dado la espalda a Dios, le ha dado la espalda a Cristo. Y luego de eso se arrepienta y luego de eso lo consuele diciéndole que Cristo le da vida eterna y vida en abundancia. Esto, por cierto, también para los llamados profetas. Yo discrepo un poco acerca del ministerio profético, no dudo del don profético. No quiero entrar en ese tema. Pero para los llamados profetas o los llamados que tienen don profético, la palabra dice lo siguiente en 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Como profeta de Dios, antes de estar hablando bendición, habla juicio y habla arrepentimiento. Luego del arrepentimiento y de aceptar que hay un juicio que la paga el pecado y la muerte, entonces sabrán que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y viene su bendición. En otras palabras, insta que busquen el reino de Dios y su justicia y dejar que las demás cosas vengan por añadidura. Con toda paciencia y doctrina. Hermanos, seamos pacientes. Sembremos la palabra y esperemos que Dios dé el crecimiento y dé el fruto adecuado. Cuando en Corintios justamente estaban divididos porque decían yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, Pablo manifestó por el Espíritu el siguiente principio. Pablo sembró, Apolo regó, por el crecimiento lo da Dios. Simplemente predica y ora y deja que Dios haga la obra. Pero tienes que predicar porque no esperes que caiga una lluvia que haga crecer o una luz del sol para que cumpla la fotosíntesis y crezca una planta si no has sembrado. Siembra la palabra, ten paciencia, ora y Dios mandará esa lluvia que hará crecer esa semilla que tú sembraste para que germine. Con toda doctrina. Hermanos, otra manera de predicar con toda doctrina es compartir enseñanzas de otros. Yo le recomendé la semana pasada por 2 ocasiones predicaciones de ciertos siervos como son el difunto Mecho, el hermano que está durmiendo y esperándonos, Gille Ávila, David Wilkerson, los que en vida están David Diamond, José Girión, Radamés, Norero, Zavala. Y hay otros, por ejemplo, que pueden escuchar y pueden compartir como Lehman Strauss, Raúl Ferrero, Lenín de Llanón, ¿cómo se llama el abuelito suyo que dice? Charles Stanley. En fin, Stephen Davis. Pueden compartir a esos hermanos. ¿Y cómo lo pueden hacer? Busquen una predicación en YouTube que les llegue a ustedes, que les edifique. Luego compartan el link de esos predicadores, hermanos. Compartan buena palabra de Dios. Amén. Es como cuando compartimos un buen alimento. Yo el otro día subí por el Facebook, mi esposa me ayudó a compartir una receta de unas chuletas a la barbacoa que hice. Y lo que hice fue compartir. Y como estamos encerrados acá, no lo hice físicamente, pero si no les hubiese llevado a los hermanitos su parte. A cada uno su porción de chuleta. Es el mismo principio.
Cuando tú pruebas una buena palabra, una buena predicación, compártelas para que otros sean edificados. Esa es una manera también de evangelizar y de anunciar el reino de Dios. Con esto, además de decirle que compartan lo que yo estoy subiendo por YouTube, busquen a estos varones que les nombré, bajen el link y compártales a los que necesitan escuchar palabra de verdad. Amén. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ellos amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, yo decía hace un momento que estamos en una guerra encarnizada. Y esta guerra tiene muchos frentes. Hay que evangelizar, hay que adoctrinar, hay que discipular, hay que cuidar a la iglesia, hay que cuidar a la familia con la palabra, con la predicación. Porque por ahí han salido falsos maestros. Y dice la Escritura, y la iglesia tiene que estar apercibida de esto de acá, ser conscientes de esto. No podemos tapar el sol con un ojo, no podemos tapar lo que dice la palabra. Va a haber falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas. Y la mejor manera es predicando a tiempo y fuera de tiempo por todos los lados, hermanos. Mire, escuche que alguien le está diciendo alguna cosa rara, anda con la palabra, refuta esa palabra. Dice la palabra en el libro de Judas, contiende fervientemente, ardientemente, apasionadamente por la fe que te fue impartida, por la fe que fue impartida a los santos. Cuidemos de la viña, de la obra del Señor. Cuidemos de los intereses de nuestro Señor, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Es importante, hermanos, ganarle el camino al enemigo. Amén. En una guerra, hermanos, el que gana es el que ataca. Y el que ataca 1, 2, 3, 4 veces hasta que el enemigo se ha vencido. Aleluya. Aleluya. Porque estos apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Hermano, un consejo. Para yo poder ungir, tengo que ser ungido. Para yo ministrar, tengo que ser ministrado. Para yo poder apercibir a otros, tengo que estar apercibidos en primer lugar. Dice Proverbios, capítulo 19, o 17, perdón, 19:27. Cesa, hijo mío. Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hermanos, no demos oído a las fábulas, no hemos oído a las genealogías, no hemos oído a los cuentos de vieja, como dice Pablo. Escuchemos palabra y palabra de Dios, hermanos. Amén. Y aun cuando escuchemos una palabra media rara, porque el diablo también habla con la palabra, el diablo es atrevido, coge las armas de la milicia que no son ganarle y las usa en nuestra contra. Dice la Escritura que los demonios saben la palabra y tiemblan. Dice la palabra que Satanás a Jesús lo quiso tentar con su propia palabra. Y justamente dice el libro de Corintios 2, la parte final, no podemos nada contra la palabra, sino por la palabra. Escuchemos palabra para estar preparados, estar vacunados, estar cubiertos con la verdad, hermanos. Pero lo primero es no escuchar cosas insensatas que nos apartan de la ciencia y de la palabra de sabiduría. Pero tú sé sobrio, dice la Escritura. Soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No va a ser fácil, es complicado, es difícil. Es una batalla, es un combate, es una guerra. En una guerra, hermano, hasta los vencedores tienen pérdidas. Seamos varones de Dios, somos soldados del ejército de Cristo, seamos valientes, de los violentos el reino de los cielos, dice la Escritura. Paguemos el precio. Muchos nos señalarán, muchos se burlarán, muchos nos vituperarán, pero en el frente de batalla siempre erguidos en el nombre de Jesucristo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo levanta bandera a nuestro favor, hermanos. Amén. Por tanto, mantengámonos firmes. Ahora, ser sobrio significa estar atento a la Escritura. No nos dejemos embotar o embobar por muchas cosas que no son de Dios. Cuando tengamos duda, vayamos a la Escritura, a los senderos antiguos que fundaron nuestros padres. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, esta es la parte importante, y el tiempo de mi partida está cercano. Hermano, escucha esto. Dice la Escritura aquí, Pablo le decía a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Acá la palabra es lo siguiente, porque yo ya he sido glorificado, dice Jesús, y el tiempo de mi llegada está próxima. Y si el pueblo no está preparado, si la iglesia no está preparada, se queda, hermanos. Amén. Amén. Y Dios quiere llevarnos. Dice la Biblia que Él quiere ver el fruto de su aflicción. Dios invirtió la sangre de Cristo. Dios viene por ganancia, no viene por pérdida. Por tanto, Él nos llamará a cuenta por nuestra alma y por el alma de los que le prediquésemos, hermanos. Por algo dice la Escritura, hay de aquel que destruye el templo del Espíritu Santo. Cuando Pablo decía esto a la iglesia de Corintios, no hablaba de que otro te haga daño, hablaba de que tú te puedes hacer daño si no te cuidas.
y Dios nos va a llamar a cuenta. ¿No sabéis que Dios los anhela celosamente? Que la comunión, que la armonía con el mundo, con lo carnal, con el diablo, es enemistad contra Dios. Dios es santo y no puede ser burlado, dice la Escritura. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si siembra para la carne, cosechará para la carne. Si siembra para el Espíritu, cosechará para el Espíritu. Dice la última parte de Apocalipsis 22. El que es injusto, sea injusto todavía. Apocalipsis 22, 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. No nos cansemos de santificarnos, no nos cansemos de ser justos, no nos cansemos de permitir que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros, hermanos. Es tiempo de sembrar para mañana cosechar. Es tiempo de sembrar vida eterna, santidad, purificación para mañana estar en el reino de los cielos con nuestro Padre, con nuestro Cristo que viene pronto, hermanos. Amén. Aleluya. Dice para afianzar esto que estamos viendo, ya mismo termino, en la primera carta que escribe Pablo a Timoteo mismo, le aconseja: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esta parte es importante. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchen, hermano. Demos buena palabra, demos buena batalla, demos palabra de Dios. Pablo terminó diciendo esto, y ojalá podamos decir esto nosotros de aquí a mañana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo decía, peleé con las armas de la milicia que no son carnales. Pablo decía, me sujeté a las armas de Cristo, me sujeté al sometimiento a Cristo. Y fui buen soldado de Jesucristo, peleé la buena batalla, di lo que tenía que dar. Por eso dice la palabra, me está guardada la corona de vida, no solamente para mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Hermano, termino diciendo esto, y no lo hacemos por esto, pero Dios es justo. Dice la Escritura que el obrero es digno de su salario. Hablo del salario espiritual. Pablo decía, me espera la corona de vida. Si nosotros hacemos lo que corresponde, nos espera la corona de vida. No solo a nosotros, sino a aquellos que nos escuchen. Dice la Escritura que hagamos tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Predicando la palabra, dando la buena batalla, siendo persistentes, siendo pacientes, pagando el precio, hermano. Porque de esos hombres, de esas mujeres, de esos varones, es que Dios quiere y necesita ahora, hermanos. Amén. Amén. Ahí es cuando se cumplen los violentos, los valientes, los lanzados, los arriesgados, los que tienen fe, son los que arrebatarán el reino de los cielos. No solo para uno, sino para todos aquellos que te escuchen. Todos aquellos que escuchen la palabra de evangelización que tú les des, el adoctrinamiento que tú les des, o el compartimiento de la palabra de otros. Ahora, hermano, como un tic adicional, y termino con esto, yo les recomiendo que del Google, del YouTube, bajen un libro similar a este. Este libro, el de aquí se llama Panorama de la Biblia, no es una propaganda, simplemente es un tic para que tengan una herramienta. Hay diferentes versiones, se le conoce como tabla dispensacional o tabla de las dispensaciones. La parte que quiero indicarles, que pueden ustedes ayudarse para predicar, es acerca de la sexta dispensación y de la séptima. Ustedes busquen la tabla dispensacional, sexta dispensación y séptima, donde habla acerca del rapto, del Armagedón, del milenio. Ahí pueden ver ustedes. Bájenlo por Google, por YouTube. Bajen el link y compártales con otros. O imprímanla. Porque ahí tienen, disculpen la expresión, no quiero ser peyorativo, pero es una manera de entenderme. Tiene como tipo bolita palito, como una manera fácil de aprender y de que usted pueda compartir la palabra. Sencillamente, humildemente, claro está, siempre y cuando usted la adorne con oración, con paciencia
y esperando que Dios haga la obra. Aleluya. Vamos a orar por la palabra y luego sigo conectado con la iglesia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Rey eterno. Gracias te damos, Dios amado, no corte todavía, por la palabra que nos has dado, Dios amado. Que esta palabra nos redarguye, nos exhorte, nos motiva a nosotros en primer lugar para ser instrumentos útiles en tus manos. Padre, te imploro que los hermanos que me escuchen perciban el consejo que tú me estás dando para ellos, que fue el que yo recibí. Esto no lo hago, Dios amado, por ser un youtuber, un influencer o por ser un protagonista, sino para que otros vean el ejemplo de que pongan en trabajo, en práctica los ministerios, las herramientas que tú le diste y compartan palabra. Necesitamos escuchar palabra, Dios eterno, palabra tuya, de diferentes instrumentos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que prediquen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos, Dios amado, para cubrirnos con la unción de tu palabra y podamos esperarte para aquel día. En el nombre de Jesús, amén y amén.